querida audiencia, los saluda Alma Campos, aquí en Mueve y Emprende. El día de hoy estamos aquí en nuestro canal de LinkedIn Live, Conecta y Genera Movimiento, donde tenemos como objetivo principal poder compartir con ustedes la experiencia y aprendizajes de nuestros invitados, para que así, escuchándolos desde su experiencia profesional, pero también desde su experiencia personal, escuchar sus experiencias y que sumen a ti, a mí y a todos y generemos ese movimiento que hoy en día necesitamos y generar comunidades colaborativas. Hoy que está empezando diciembre y que todo el mundo empezamos a pensar en final de año y hacer revisión de lo que sucedió y más este año que es un año atípico con muchas oportunidades y muchos retos, queremos compartir temas de factor humano. Y es por eso que tenemos aquí a nuestros invitados, que ahora se los voy a presentar, que son especialistas de estas áreas. Tienen muchos años en estas áreas y están actualmente en corporativos en estas posiciones o como consultores también ayudando a empresas en el área de factor humano. Les voy a presentar primero, tengo el gusto, aunque está siempre con muchos temas, pero pudimos cacharlo. Tenemos aquí con nosotros a Juan Domínguez. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto poderte saludar y tenerte aquí, Juan, que eres la cabeza de recursos humanos en Citibanamex. Juan, qué gusto tenerte aquí, Juan. No, al contrario, Alma, es un placer estar aquí y acompañarlos y poder estar platicando sobre estos temas y con colegas como tú y como los demás invitados que estaremos viendo a medida que vamos avanzando. Así que muchísimas gracias y con todo gusto estamos aquí para poder platicar. Muchas gracias, Juan. También tenemos aquí con nosotros a nuestro queridísimo Tico Pérez Grobas. ¿Cómo estás, Tico? ¿Cómo estás? Hola, Alma. Tico? Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Juan? Muchísimas gracias, Alma, por la invitación. Feliz de estar por aquí. Oye, al contrario, tú como especialista en el tema de consultoría, ayudando a muchas empresas a encontrar el rumbo humano, ¿no? A encontrar esa parte humana que ahora nos vas a contar, pero no solamente es importante para las organizaciones, para todas, para las pymes, para las startups, para las mismas personas que están iniciando un nuevo proyecto o que tienen algo en mente, la base es la parte humana. Y eso es de lo que hoy vamos a estar platicando aquí en este espacio. También está con nosotros Olivia Segura de KPMG, que ahora la voy a presentar, nada más que se conecte bien a su cámara, pero para que eso suceda y le demos tiempo de que se suba, vamos a empezar la plática, Tico, con Juan Domínguez, ¿sí? Entonces, Juan, te vamos a dejar que puedas platicarnos. Como sabes, es un formato de charla donde te podamos escuchar a través de toda tu experiencia y que nos cuentes en este tema que hoy vamos a ver, que es el colaborador como centro de las organizaciones. Juan, adelante. Muchísimas gracias, Juan. A ti muchas gracias y muchas gracias a quienes nos ven y nos escuchan. Para mí ha sido un descubrimiento maravilloso este tema de la centricidad en el empleado, básicamente porque logras entender el valor humano maravilloso que tienen las personas y cómo ese valor es el que multiplica y genera riqueza en el crecimiento y genera riqueza social. Y parte de un principio el decir que el colaborador está al centro de todo lo que hacemos y que no hay manera distinta de percibirlo, parte de una idea básica y es que el ser humano como ente es absolutamente irreemplazable. El hilo conductor de la historia del mundo desde que empezó el pensamiento moderno, que lo podemos llevar a la Grecia antigua para ir digamos, al referente más cercano, siempre fue un pensamiento antropocéntrico, o sea, pensando en el humano,
en el ser humano como la característica fundamental de cualquier organización social, de cualquier organización política, y consecuentemente hoy lo vemos como eje fundamental de una empresa. Y en el camino de la humanidad han ocurrido muchos fenómenos que han desplazado al hombre cuando digo al hombre, al ser humano, los hemos desplazado de la centricidad, y han ocurrido cosas equivocadas, y en parte la caída de los grandes imperios, muchas de las guerras empezaron a centrarse en el territorio y en la riqueza como fuente y centro del discurrir de un Estado o de una empresa. Y siempre el ser humano ha tenido la ventaja por su maravillosa calidad de entender como humanidad que tenemos que regresar a poner al ser humano en el centro de todo. Y nos ocurrió, o le ocurrió a la humanidad con el Renacimiento, todo movimiento que se basa fundamentalmente en regresar al ser humano, en regresar a estudiar el cuerpo humano y toda la ciencia alrededor de la persona. Pero nos está ocurriendo ahora, y creo que el 2020 ha sido un año donde se ha concretado muchas de esas cosas, y empezamos las áreas de recursos humanos y las organizaciones. Empezamos y dimos un giro fundamental a pasar de hablar de headcount o de número de personal a empezar a hablar de personas, porque situaciones tan lamentables y tan trágicas como el COVID llevaron a que las grandes empresas se concentraran en los individuos y se dieran cuenta de que al principio y al final de cualquier relación, por más digital que quieras hacerla, termina regresando al ser humano. Entonces, digamos, la cuarta revolución, que es la revolución digital, nos desenfocó hacia la creación de inteligencia artificial y otra serie de cosas que nos desviaron del proceso humano, pero cosas como las que ocurren y las situaciones que hemos vivido recientemente nos llevan a retornar a ese ser humano por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que las características típicas del ser humano, que lo hacen la esencia del ser humano, es irreplicable. Características como la solidaridad, como el cariño, como la empatía, como la compasión, como la longanimidad, la magnanimidad, son características no replicables ni por la mejor de las inteligencias artificiales. Y el segundo es un elemento básico, y es que al principio y al final de cualquier relación, por más digital que la pongas, hay una persona adentro de ella. Y estamos caminando ese camino como el mundo entero está caminando por esa misma ruta, con una particularidad que creo que es la que caracteriza a estos nuevos tiempos quizás desafortunados, y es entender que no entendemos todos desde dónde podemos partir y cuál es el principio del trabajo con el ser humano. Y el principio del trabajo con el ser humano es el límite último, que es la dignidad. Y desde la dignidad del ser humano podemos construir lo que sea, pero no podemos, la dignidad del ser humano está por encima de cualquier consideración. Entonces se cambia un poco el modelo clásico de desarrollo, donde en un mundo de extrema pobreza, extrema violencia, empezamos a pensar que Maslow, que desarrolla una pirámide de crecimiento, lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar como empresas es a garantizar la parte básica de la pirámide, a asegurar que tenemos salarios y tenemos empleos dignos. Venimos en un proceso de pauperización del empleo, donde es un empleo sin prestaciones, sin beneficios de seguridad. Entonces, a garantizar esos mínimos, y por encima de todo, a poder garantizar que a través de ese respeto a la dignidad humana, de ese respeto al empleado en el cumplimiento de todo lo que corresponde, podemos crear un sentido de propósito individual. Y yo creo que es lo más valioso, lo que podemos hacer como líderes, o como los privilegios que tenemos en la organización, y es garantizar la dignidad humana, el trato adecuado, la garantía de la posibilidad de desarrollar las cosas más básicas del ser humano, y desde ahí
construir un propósito. Y es ese sentido de propósito lo que nos distingue de cualquier otro mamífero o animal sobre la Tierra, que tenemos un propósito y que tenemos que encontrar ese propósito para poder generar una relevancia. Y ese propósito, igual, las empresas que no tienen propósito no sobreviven, y ese propósito se tiene que venir a involucrar dentro de la cultura organizacional para poder hablábamos en los 80s de misión, visión y valores, hoy en día hablamos de comportamientos y propósitos. Y eso es puramente humano, eso es un regreso, lo que yo lo llamo recursos humanos regresivo, porque es volver a lo básico, pero lo básico no es el negocio, lo básico es las personas. Diría Dave Ulrich, que es uno de los genios de recursos humanos, decía que hay que concentrarse en la empresa porque sin empresa no hay empleados. Yo lo veo completamente distinto. Hay que concentrarse en el empleado y en la persona porque sin personas no hay manera de que haya empresa. Y ese creo que es el compromiso que tenemos y el compromiso que estamos evangelizando y sirviendo de apóstoles para construir una mejor humanidad desde la dignidad, que es el valor más básico y el bien más básico que tienen todos los seres humanos. Entonces, pues me da mucha emoción por compartir esto con ustedes. Creo que cada día es algo que venimos trabajando más, de cada día se habla más del tema de la dignidad. Creo que los problemas sociales que tenemos en México y en el mundo entero es cuando empezamos a romper la dignidad de las personas. Cuando estamos hablando de mujeres que son violentadas, es un rompimiento de la dignidad. Cuando hablamos de poblaciones migrantes que son despojadas de su territorio, otra vez un ataque a la dignidad. Y cuando hablamos de trato inadecuado en el lugar de trabajo, pago inadecuado o empleos inadecuados, es un rompimiento de la dignidad. Y este movimiento no es nada distinto a garanticemos que tenemos ese escalón básico de dignidad y que podemos construir de manera conjunta un propósito común y en el caso particular de México, un México y una América Latina que cada día grita más por gente que vuelva a pensar en las personas no como votantes ni contribuyentes, sino como seres humanos. Y eso, yo creo que eso a grandes rasgos, Alma platica un poco de lo que creemos y lo que estamos tratando de evangelizar y con la responsabilidad de ser apóstoles de esa cultura de regreso a la humanidad. Híjole, Juan, me dejas, bueno, regresar a la humanidad, regresar a los básicos. Qué difícil es, siendo cabeza de recursos humanos, el poder bajar eso a todo mundo. Pero al escucharlo de alguien que tienes la responsabilidad y la posición en la que te encuentras, nos da esperanza. Nos da esperanza de que eso pueda suceder y a nosotros como consultores y como mismos protagonistas de acción, podamos ver que hay líderes como tú que lo están buscando y que quieren que suceda, ¿no? Es como ir contracorriente, pero hoy tenemos que buscar ese sentido humanitario para que las cosas sucedan. Y más ahora que estamos en las pantallas, ¿no? Que todavía se vuelve menos, que cuesta todavía más trabajo que eso suceda, Juan. Pero mira, vamos a dar pie a que nuestra misma audiencia que nos está viendo puedan compartir contigo y puedan irte preguntando cosas que quieren saber de ti a través de todo esto que nos estuviste diciendo, ¿no? Aquí te voy a poner una que me llamó mucho la atención, que es de Eduardo Martínez. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Dice, ¿cómo lograr un balance entre el propósito empresarial y el propósito del individuo, Juan? Muy bien. Eduardo, muchas gracias por la pregunta y creo que es una magnífica pregunta. Nosotros jugábamos en 1980 las empresas a decir, ponte la camiseta, tatúate la camiseta, como con una idea casi que los empleos y las ocupaciones son para siempre. Y llegaron muchos movimientos que implicaron pérdida de empleo y entonces
ahora por favor quítate la camiseta y destatúate la camiseta porque encontraste que de repente aquello a quien le habías comprometido tu vida, pues ya no te generaba empleo por la razón que fuera. Entonces, el propósito esencial es el propósito de la persona. El individuo tiene que tener un sentido de propósito, tiene que construir un sentido de propósito, porque es natural al ser humano. A veces no lo preguntamos, pero tenemos un sentido de propósito. Y yo creo que el contrato social cambió de manera importante. Antes eran las empresas las que marcaban las condiciones de trabajo y las condiciones de propósito y misión y valores. Y cada vez más el contrato social se invierte, más con el trabajo remoto y con horarios extendidos, donde el empleado y el individuo se empieza a empoderar para poder escoger la empresa que tiene ese propósito. Entonces, se ha invertido el contrato social donde no es solo la empresa la que ofrece, sino el individuo el que se siente compaginado con la empresa. No hemos llegado a niveles grandes, pero es exactamente un contrato social invertido, donde los grandes colaboradores y el gran talento tiene derecho a escoger en qué empresa está. Y esa es la lucha del talento hoy en día, porque hay gente que de plano no trabaja o no invierte en empresas que no sean verdes, o no trabajan en empresas del sector extractivo, o no trabajan en bancos, cualquier razón. Entonces, cada vez más las empresas tenemos que generar un liderazgo consciente que permita vender un propósito y que la gente sienta que el propósito combina con el de ellos y construirlo de manera conjunta y no ponerse la camiseta. Ya ponerse la camiseta ya pasó de moda, eso es del milenio pasado. Oye, perfecto. Mira, te quiero compartir a Ariel Hernández, que es también una persona muy activa en la comunidad. Le mandamos saludos. Dice, la luz del cambio nace desde nuestro propósito personal y social. Esta es una oportunidad históricamente única, Juan. ¿Cómo ves? Mira, yo creo que estamos en el momento perfecto. Es una vuelta al humanismo producto de una pandemia. Tenemos una oportunidad de una falta de representación. Las comunidades en el mundo se están sintiendo sin representantes. Ya el gobierno no lo representa, la iglesia no lo representa, las organizaciones de mujeres o de hombres no se sienten representados. Y tenemos estamos en un momento maravilloso donde lo que tenemos que, si pensáramos que un propósito es una llamita, donde podemos crear una llamarada de propósitos conjuntos, y ahí es donde yo creo que quienes tenemos el privilegio de poder hablar y tener el privilegio de la voz y tener el privilegio de la voz escuchada, tenemos una labor social que no se puede quedar en contar likes y follows, sino que tiene que tener un propósito trascendente, porque tenemos una responsabilidad que va con el valor de que la gente nos escuche. Claro. Oye, mira, estamos recibiendo muchos comentarios de la audiencia. No vamos a acabar de decirte todos, Juan, pero algunos sí. Ahí te va otro también de Montserrat Franco Rojas. De acuerdo, el colaborador en el centro. ¿Cómo lidereas equipos desde un punto de vista ético y filosófico, Juan? Muy bien, gracias, Montserrat. Esa es una pregunta nos podemos quedar aquí toda la noche, pero déjame la sintetizo. Oye, pero te vamos a invitar otro día, Juan. Eso ya dalo por hecho. Encantado. A ver, la ética de trabajo es esencial a la dignidad humana. O sea, es decir, es inconcebible la falta de ética y no puede ser tolerada la falta de ética. El entrar a la tolerancia de la falta de ética te mete en terrenos que te deshumanizan la organización por esencia, porque la ética es esencial al hombre. Y no estoy hablando de una ética religiosa, sino los principios éticos fundamentales y entender qué está bien hecho y qué está mal hecho. Los niños muy chicos saben perfectamente cuándo los van a regañar y cuándo no los van a regañar. Y desde el punto de vista filosófico, yo creo que tenemos que cuidar no ser muy etéreos, porque la gente lo que necesita son soluciones prácticas. Entonces la visión filosófica debe orientarse hacia las emociones y comportamientos. Entonces la filosofía es muy compleja para que la gente lo entienda, pero el sentimiento, la emoción que yo siento al poder
decir, o cuando me ocurre algo, o cuando yo llego con un cliente y el cliente me recibe, o cuando interactúo con un colega y el colega me abraza y es empático y compasivo, Claro. Esa emoción es lo básico. Entonces, más que un principio filosófico, es un principio emocional, porque cuando tú descompones el comportamiento humano, el átomo más chico es la emoción. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en las emociones y generar emociones en los clientes, en los empleados, en la gente que nos escucha. Es lo que tenemos que mover. Y veo un comentario ahí sobre el liderazgo consciente, y ese es el liderazgo que requerimos hoy. Es un liderazgo donde también tengas claro el impacto que generas en la gente y la responsabilidad que tienes al generar ese impacto. Perfecto, Juan. Pues yo encantada de seguirte oyendo y de seguir compartiendo contigo tantas cosas que tienes por decirnos, Juan. Tanta experiencia que podemos tomar de ti y escucharlo de alguien con tu posición y como nos los estás bajando a tierra, es lo que necesitamos hoy en día, Juan. Muchas gracias. Aquí espéranos tantito más para que podamos seguir con la siguiente plática y cerrar contigo también, Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos los usuarios que nos están escuchando y comentando. Hoy hay muchos, están muy activos y tienen muchas cosas que decirte. Te vamos a pasar también las preguntas para que tú después las puedas ver y veas cómo nos tienes a todos, Juan. Para que veas cómo nos tienes a todos. Muchas gracias, Juan. Vamos entonces ahora con nuestra siguiente plática que tenemos aquí a Tico Pérez Grobas. Tico, qué gusto de nuevo. Es un placer para mí poder compartir espacios por tu parte humana. Me encanta el nombre de tu empresa, Con Rumbo. ¿Qué más puede ser eso, no? Con Rumbo. Eso está padrísimo, y más en la parte humana. Y hoy vamos a hablar del tema de la trascendencia, lograr que pueda trascender tu empresa a través de tus colaboradores, ¿no? En eso queremos escucharte hoy, Tico, en esta trascendencia humana a través de los colaboradores. Adelante, Tico, por favor. Perfecto, Alma. Pues muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto estar por aquí. Gracias. Ahora sí que ya tomé bastantes notas de todo lo que nos transmitió Juan, y bien rico poder sorprendernos, que incluso cuando parece que puedo hablar de un tema, me llevo el aprendizaje de muchos más. ¿Qué tal, Ariel? Muchísimo gusto de verte por acá. Oigan, voy a intentar compartir pantalla, vamos a ver si me sale. La verdad es que nunca lo he hecho en esta plataforma, así que vamos a intentar... Sí lo lograste, es muy sencillo, nada más le das ahí compartir y ahorita sale ya tu pantalla y nosotros te la subimos con todo gusto. Si no, también ahí hay un tema ahí de seguridad de la pantalla para que lo puedas subir. Pero bueno, este es un tema que nos sucede ahora que estamos compartiendo a través. Ya estás, te subimos entonces. Me parece perfecto. Lo hago para tener un poquito más de apoyo visual y poderles ir platicando acerca de este tema al que me invitaste, Alma, con muchísimo gusto, que es el propósito trascendente para las organizaciones y cómo esto puede transformar la vida de los colaboradores. Les quiero platicar un poco mi concepción y la concepción del equipo, quienes creemos profundamente que todas las empresas son fuente de desarrollo y de crecimiento. Todas las empresas pueden llegar a generar beneficios sociales, educativos y económicos más allá de lo económico como utilidades. De esta manera, las empresas, siendo fuente de desarrollo y de crecimiento, pueden transformar la vida de cientos de personas, familias, comunidades y países completos. Esto a mí me llena de pasión porque entonces es donde yo entiendo que lo que hago en el día a día tiene un impacto mucho más grande que incluso de lo que voy a alcanzar a ver, y ese es justamente el propósito. Pero ¿qué pasa cuando pensamos en todas las empresas que al final están conformadas por personas? Todas las organizaciones están constituidas y conformadas precisamente por cada una de estas personas que tiene un mundo distinto y que en muchas ocasiones cada uno tiene un propósito distinto. ¿Y cómo le puede hacer una entidad social o económica para poder unir estos esfuerzos, estos compromisos, estos talentos a favor de algo? Y si se fijan, la mayoría de las veces, mientras más crece la organización, parece que se vuelve más complicado poder coordinar los esfuerzos
para conseguir los resultados. Nosotros trabajamos con muchas startups o muchas pymes en esta fase de crecimiento y la mayoría de las veces una de las principales crisis tiene que ver en cuando se da ese crecimiento exponencial, cuando los grupos ya no son capaces de comunicarse unos con otros o las personas ya no son capaces de permear los mensajes como lo hicieron en un principio, en donde muchas veces no se alcanzaba a decir cuál era el propósito o el objetivo, pero bastaba modelarlo. Era una transmisión de información basada en el ejemplo y esto se va perdiendo muchas veces conforme avanzan. De modo que si la gente no está bien, las empresas están mal y para que la gente esté bien necesitamos contemplar muchas variables. Históricamente vemos que hay una dinámica en las empresas, en algunas empresas, en algunos equipos, en donde las empresas muchas veces están enfocadas en buscar esto. Parece que el propósito o la meta o los resultados se tratan de productividad, ventas, éxito, reducir costos, calidad, rentabilidad, mientras que cuando hablamos con los colaboradores, su éxito, su objetivo es tener mayor bienestar, mejor balance de vida-trabajo, aumentar sus logros personales, unos sueldos más justos, unos mejores líderes humanos, ¿no? En esta campaña histórica de jefes contra líderes, mayor desarrollo, más motivación, sentido de pertenencia. Esto que nos decía Juan, no, pónganse la careta y la gente dice, ok, pues ya no me queda, o no me preguntaste mi talla, o no me dijiste qué olor me gustaba, o no me diste la del equipo al que le voy. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y entonces parece que estamos en una disputa constante entre lo que necesitan las empresas o los objetivos de las empresas y los objetivos o los propósitos de los colaboradores. Y pareciera que es un juego en el que tenemos una cobija tamaño individual en una cama king size. Y del lado que la vamos jalando dejamos abiertos algunos y entonces nosotros decimos y sostenemos que la calidad de los resultados están directamente ligados a la calidad del talento y del bienestar. La mayoría de las empresas quieren jalar el hilito de los resultados sin poder jalar el talento y el bienestar. Y la verdad es que la mayoría de las veces vamos a ver que lo que genera compromiso en las personas no tiene que ver necesariamente con la parte económica y tiene que ver con estas 6 características de las cuales vamos a profundizar en 1.5. La primera tendrá que ver con la parte del sentido profundo y la segunda con el tipo de experiencias que le vamos a poder generar a las personas para que dirijan su intención, sus herramientas, sus fortalezas, su pasión hacia el mismo destino que lo queremos hacer con la organización. Así que de estas, imaginemos esto, ¿no? Imaginemos que los colaboradores en alguna instancia son como el cliente. Históricamente habíamos visto que las empresas estaban centradas en los accionistas hace varias décadas. Luego hubo toda una revolución y las empresas empezaron a atender al cliente como parte de su principal objetivo. Y nos dimos cuenta que había una posibilidad más grande y mejor de que si nosotros también mirábamos al colaborador como el centro de la organización para que el colaborador le entregue al cliente este servicio, esta atención, estos resultados, y entonces los accionistas también se ven beneficiados y hoy más que nunca vemos que en ese grupo de stakeholders están también la comunidad, el medio ambiente, entonces podríamos pensar qué tipo de experiencia le estás brindando a tus colaboradores si los vieras como clientes internos, si los vieras como parte de algo que van a estar evaluándote. Aquí pongo un restaurante, pongo un hotel, pongo un servicio de transporte y estamos muy acostumbrados ya a poderle poner 1, 2, 3, 4, 5 estrellitas a cualquier experiencia que tengamos en este sentido. Yo les quiero preguntar a ustedes, si son colaboradores, ¿cuántas estrellitas le pondrían a la empresa en la que trabajan hoy por la experiencia que les brinda? Y si son líderes o tienen un equipo, les preguntaría, ¿ustedes qué calificación se ponen o le ponen a su equipo? Y si son del lado de los directores, quisiera que fueran muy honestos y muy atrevidos para ir a preguntar este tipo de experiencias que están viviendo los colaboradores, para que pudiéramos entonces ver la correlación de lo que los clientes piensan del servicio que reciben del equipo. Y en este sentido, vemos que no necesariamente necesitamos tener una gran experiencia o el sentido de pertenencia a través de un equipo o de una empresa o de algo que esté logrando continuamente resultados o ventas o dinero. Muchas veces yo que soy de Querétaro y que soy fanático de los Gallos Blancos, me pregunto por qué le voy a un equipo que pierde siempre. ¿Qué tienen en común las afiliaciones y las pasiones que tenemos por algunas causas, algunos propósitos,
en donde no necesariamente es ni dinero, ni triunfo, ni logro, ni satisfacción en eso. Hay muchas cosas y hay tantos propósitos como personas. Pero ¿cómo le podemos hacer entonces? ¿Qué podemos aprender de las grandes organizaciones que logran transmitir esto en una sola causa para que toda la gente que está en la organización, sin importar su propósito individual, puedan acompañar y puedan estar impulsados y motivados para que todos podamos ganar algo? Y en este sentido, les comparto esta guía. No voy a entrar mucho en detalle, pero les recomiendo el libro de Capitalismo Consciente. Ahí les dejo los datos. Si no, me pueden escribir por LinkedIn las veces que quieran. Yo feliz de conversar. Y ellos dicen que hay 4 grandes categorías para definir el gran propósito para impulsar la trascendencia. Yo le agrego uno último. Pero a grandes rasgos está estas empresas, estos propósitos que buscan el bien, que buscan servicio a los demás, mejorar la salud, la educación, la comunicación o la calidad de vida. Otras causas hablan de la búsqueda de la verdad, descubrir y expandir el conocimiento humano. Por otro lado está la parte de la creación de belleza, de lo estético. También hay empresas que en lo personal son los que más me inspiran, que buscan lo heroico, ¿no? Que tienen el valor para cambiar y para mejorar el mundo. Y por otro lado tenemos las que buscan la excelencia, en donde buscan en cada detalle el anhelo de la perfección. Y entonces tenemos aterrizado esto a cualquier equipo, a cualquier grupo de trabajo, en donde en esta analogía del vino, que también me gusta mucho el vino, aunque no soy muy experto, pero me gusta esta analogía porque prácticamente cada uno de nosotros tiene un rol y es dueño de una parte del proceso. Pensémoslo en el vino. Uno de nosotros o alguien del equipo está encargado de sembrar la semilla, mientras que alguien más está encargado de cuidar la vid, de cuidar las plantas, para que llegue el momento adecuado de poder cortar la uva, de hacer la cosecha, y alguien más estará encargado del proceso del almacenaje y del añejamiento, para que entonces juntos podamos alcanzar alguna otra cosa. Si cada uno de estos participantes o de muchos que participan en cada proceso ven a su área como el único propósito, en donde mi propósito, por ejemplo, es sembrar o depositar la semilla dentro de la tierra, y mi siguiente propósito de alguien más es cortar bien las ramitas, y del otro es cortar las uvas sin dañarlas, y el otro es guardarlo, entonces nos podemos perder de algo en el que todos somos partícipes. Si el que siembra, el que corta, el que cosecha, el que añeja, estamos compartiendo la intención de celebrar juntos después el producto de todos, esa motivación nos hace colaborar y cooperar de otra manera. Nos hace que podamos encontrar, como en estas personas, que este es un pequeño homenaje que le rindo a Tony, en donde murió hace unos días. Es uno de los grandes ponentes sobre cómo hacer que el propósito de la empresa se lleve a la satisfacción del cliente, en donde ellos, vendiendo zapatos, por ejemplo, comentan que su propósito es entregar felicidad. Southwest nos dio una clase de doctorado con respecto a cómo poder incorporar el propósito organizacional a la experiencia del colaborador para conectar a la gente con lo que es importante en su vida. No vendían boletos de avión, conectaban a la gente con lo importante. Tenemos aquí en México un gran ejemplo de la Fundación Cinépolis, en donde ellos lo que buscan es abrir los ojos de quienes no ven para abrir los corazones de quienes sí vemos. Entonces no están vendiendo boletos del cine, ni palomitas, ni refrescos. Están queriendo tocar la vida de los demás para transformarlos. ¿Se imaginan la diferencia que existe entre ir a trabajar para vender palomitas o ir a trabajar para abrir los corazones de las personas? Definitivamente la forma en que nos levantamos cambia, y puede cambiar no solamente en un centro de entretenimiento, puede cambiar en un país completo, como Mohamed Yunus nos demostró. Podía cambiar y él algún día dijo: yo quiero vivir en un país sin pobreza, en un mundo sin pobreza, y se ha encargado de reducir la pobreza significativamente de Bangladesh de una forma única. Y por otro lado tenemos a Bill Gates, en donde el propósito de Microsoft es empoderar a todas las personas y organizaciones del planeta para que puedan lograr más. No sé si puedan ver ahorita este video, y si lo oigan, me dicen... No se va a oír, Tico, pero se va a ver. Bueno, no se va a oír. Si pueden, bueno, o sea, lo voy a dejar tantito y les voy a intentar platicar un poco. Lo que hace Microsoft en este sentido es encontrar que había una gran necesidad de una parte de la población para poder jugar también, y que los equipos, como los tenían diseñados, no lo hacía posible. De modo que hicieron todo esto. Si pueden buscar el video, háganlo por favor, porque cambiaron las reglas del juego a partir del propósito. Es decir, ¿cómo le podemos hacer para que verdaderamente las empresas no escriban el propósito como algo que va a estar detrás
de la recepción o junto al baño o en la página web, y entonces puedan convertir ese propósito de cambiar la vida de las personas en sus productos o en su servicio. De esta manera, cuando las empresas logran definir un claro propósito, somos capaces de pasar del yo, tú, a un nosotros. Somos capaces de entender la complicidad que existe entre que yo te brindo bienestar, entre que yo te doy herramientas, entre que yo puedo entender, a que tú hagas lo mismo con nuestros usuarios o nuestros clientes y mejoremos de esta manera lo que queramos hacer cada uno como propósito. De esta manera, jugando al vino, cabe decir que existe en el mismo acto muchas formas de definirlo. Para algunas personas el propósito puede ser vender la mayor cantidad de botellas posibles. Para otros puede ser encontrar el momento para compartirlo con la persona adecuada. Para otras personas el propósito puede ser admirar las diferentes formas que puede ocurrir con el producto creado. Para otros puede ser una religión y puede ser un motivo de creer en algo compartiendo con los demás, mientras que para otros puede solamente causar o inspirar momentos inolvidables de compartir con alguien más. Para otros puede ser motivo de orgullo o de satisfacción personal, y para otros, para otras empresas, para otros directores, el crear esto en conjunto puede ser la promesa de 2 sillas vacías que puedan ser ocupadas por otras 2 personas que a lo mejor no voy a conocer yo, pero que van a cambiar en el momento que la tengan en sus manos. De modo que el propósito, sin duda, una vez que vemos esta historia, es la razón o una de las 6 principales razones para cambiar la forma en que la gente se compromete para que logremos resultados extraordinarios. Tico, cambiemos para lograr esos resultados extraordinarios de los que estás hablando. Qué importante es el propósito y qué visión tan diferente tenemos cada uno de lo que está sucediendo, como nos mostraste ahorita en esas imágenes tan interesantes, Tico. Vamos a leerte algunos de los comentarios de nuestra audiencia, porque son muchos también, pero vamos a dar lectura a algunos. Mira, Gerardo Rojas, grandes conceptos, Tico. ¿Qué consejos puedes dar a tus clientes de perfil startup o en desarrollo para preservar el perfil humano cuando analizan una asociación con entidades como fondos de capital privado para una expansión? A ver si la entiendo bien, Gerardo, y si no, la desarrollamos con más calma. Pero si se trata de dar un consejo para ustedes, para desarrollar o preservar el perfil humano cuando las alianzas son asociaciones con entidades, bueno, a ver si la entiendo, ¿no? Porque he estado en ese tipo de negociaciones, tanto con empresas mías como con alguien más, y lo que yo no pondría en juego nunca, incluso con estos fondos de inversión o para una expansión, es que atenten contra el propósito interno. Es decir, si el propósito de tu organización está centrado en mantener ese perfil humano, no habría ninguna propuesta económica que me hiciera a mí vender, no mi empresa, vender mi sueño. Así que si esa es la condición o la moneda de cambio, yo no aceptaría ese trato porque no va a haber expansión, va a haber reducción, va a haber contracción. Entonces, si fuera por ahí, yo me encargaría de transmitir la importancia a los inversionistas de que lo que están adquiriendo o donde están invirtiendo vale tanto por la calidad de gente que hay adentro y que esa gente va a corresponder por la forma en que sea tratada. Perfecto, Tico. Sí, pero qué difícil es cuando eres una startup, ¿no? Que ya pasamos nosotros por esos temas también, y poder llevar a cabo todo esto que estamos platicando, porque estás iniciando, ¿no? Pero creo, Tico, que es la base, ¿no? Donde puedes empezar a poner y sentar esta parte humana desde los cimientos de la startup, así como nos estás diciendo, pero alineando a nuestro propósito, ¿no? Sí, definitivamente. Yo creo que es un gran momento cuando son poquitos, cuando están chicos, de poderlo tener muy claro. Para ser sincero, la mayoría de las veces, las empresas que se atreven a vivir un proceso de cambio de filosofía o de creación de su propósito o de definición o redescubrimiento de su propósito, la verdad es que ya pasaron por ese proceso inicial, lo hicieron un poco a ciegas, lo hicieron en braille, digamos, y al momento que se ven con la necesidad de poder compartir o inspirar a muchos más colaboradores y que desde antes, ¿no? Estos nuevos elementos, desde el onboarding, puedan sentirse inspirados y contagiados de cómo se comportan aquí. Al final lo que queremos es crear una cultura en donde la gente se comporte de una manera similar
aunque no estén, digamos, la supervisión o el seguimiento. Claro. Es un poco, como yo lo comento, Alma, con esto cierro la idea, es ¿qué nos pasa a los mexicanos? Sabía que hay gente de muchos países, qué padre, pero si pensamos en la frontera de México con Estados Unidos, en Tijuana y San Diego, somos y tenemos mucho el hábito y la cercanía de entender que no nos comportamos igual. Okay. Un paso a la derecha en Tijuana y un paso a la izquierda en San Diego. Y tiene que ver no por mis valores como persona, sino por el contexto también. Así que, ¿de qué manera las empresas pueden, desde que son chicas, pensar que van a ser grandes y que va a ser necesario haber construido una cultura para que adelante facilite y siga fomentando el proceso de crecimiento, no al revés? Ok, súper, qué buen comentario, muy bien. Oye, uno más, porque tenemos que seguir. Alejandra Echeverry, de acuerdo con las experiencias para tratar a los empleados, a los colaboradores, como clientes, ¿cuáles ejemplos podrías dar de planes de bienestar? Perfecto, Alejandra, gracias. Pues me vas a dejar hacer un anuncio. Nosotros creamos... Está muy bien, adelante. No la conozco, no estábamos de acuerdo. Pero te puedo dar un ejemplo de casa y precisamente durante la pandemia ha sido extraordinario porque lo que nosotros creamos, o sea, tenemos un producto que es para medir el pulso, para medir cómo está la gente, con sus percepciones en diferentes características. Durante estos últimos 9 meses, la variable ha sido más baja en todas las empresas con las que trabajamos, promediándolas, es la de bienestar. Y en bienestar hablamos de lo emocional, mental, físico, económico, espiritual y social. Una vez que sabemos que esas variables están bajas, creamos un programa online para que todos los colaboradores puedan vivir a través de diferentes retos, microlearnings, sesiones, webinars, workshops, el camino en el que puedan elevar ellos ese bienestar para después pensar que podemos crear, innovar, proponer, atender, servir, satisfacer al cliente, crecer, vender. Si nosotros no le ponemos esa parte de gasolina en bienestar a las personas, no hay manera. Si nosotros necesitamos hoy en este momento económico tan difícil que las empresas hagan su 120%, pero la gente está al 25%, no hay manera, no hay matemáticas que nos den. Ok, perfecto, Tico. Oye, pues vamos a seguir para que más adelante nos puedas compartir más cosas, Tico. Vamos a completar, gracias por todo esto que nos dijiste del propósito. Ahorita vamos a hablar más, a compartir más contigo. Vamos adelante ahora con nuestra siguiente invitada, que es muy importante el conocer y complementar datos como los que tú nos compartiste ahorita, Tico, para ya aterrizarlos a mediciones muy objetivas que han podido hacer nuestros amigos de KPMG. Y hoy aquí tenemos a nuestra invitada, Olivia Segura. Olivia, ¿cómo estás? Qué gusto verte, tenerte aquí en Mueve y Emprende, en este espacio donde estás sumando tu talento para nuestra comunidad. ¿Cómo estás, Olivia? No te oímos, está el micrófono apagado, pero nada más le das ahí en el micrófono y ya empieza. Ahí Listo. está, ahora sí. Muchísimas gracias, Alma. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias por invitarme a este panel. De verdad que qué conversación tan rica y encantada de sumar, encantada de compartir lo que hemos pues identificado como parte de nuestros sondeos durante la pandemia, que sin duda, como bien lo comentaban Juan y Tico, tiene implicaciones directas en la forma en la que estamos gestionando hoy al talento y sobre todo nos ha dado la oportunidad de pensar si estábamos haciendo las cosas de la mejor forma. Tenemos, creo que esa es una oportunidad importantísima de reflexión y de reinvención, ¿no? Creo que al haberse perdido el status quo, pues nos damos cuenta que tenemos esa capacidad de ser muy ágiles, de adaptarnos, como lo hicimos cuando empezó este tema del confinamiento, como equipos de trabajo, como líderes, y entonces creo que es algo súper, súper importante que compartir todo lo que hemos aprendido en esta pandemia, Alma. Pues muchas gracias, Olivia. Te vamos a dejar para que nos puedas compartir, ¿no? Toda tu experiencia a través de estos estudios que han hecho. Te escuchamos, Olivia. Un placer. Adelante. Muchísimas gracias, Alma. Les voy a compartir mi pantalla para ir compartiendo estos resultados. ¿Me pueden decir en cuanto la vean, por favor? Claro. Sí, ahorita te avisamos por aquí.
Pero precisamente todos estos datos que nos vas a decir como nos compartías, ahorita que veamos tu pantalla la subimos, Olivia, han sido a través de la monitorización de todo este tiempo en los que hemos vivido, ¿verdad? Es de la pandemia. correcto, Alma. Okay, es muy correcto. Bien. Te dejamos entonces, te dejamos, Olivia. Perfecto, ya pueden ver, ¿verdad? Sí, ya vemos. Adelante. Gracias. Perfecto. Pues efectivamente nos dimos a la tarea de hacer un sondeo a nivel global y también a nivel local, en el cual nuestros hallazgos, como muy bien apuntaban Tico y Juan, pues tienen que ver mucho con este rol de recursos humanos que en los próximos 12 a 24 meses, pues va a tener el reto de estar gestionando al menos al 40% de la fuerza laboral que se quedará trabajando a distancia de una forma distinta, de una forma innovadora, y donde nos damos cuenta que si bien ha tenido un rol de liderazgo en todos estos nuevos esquemas de trabajo y de la continuidad misma de los negocios, reconocida por el 80% de los CEOs o casi el 80%, nos damos cuenta que también el valor y el propósito y los valores corporativos han tenido una relevancia de verdad nunca antes vista para hacer frente a la crisis sanitaria, a la crisis económica y sobre todo a una crisis casi existencial que se da a raíz de la transformación digital, en la cual pues nos damos cuenta que hay muchos colaboradores que tuvieron que reinventarse, que tuvieron que hacer un upskilling, un reskilling para realmente poder colaborar a distancia. Sabemos que hay personal que tal vez tenía una antigüedad importante en las organizaciones, que no era muy propenso a trabajar en casa, que no era una modalidad que en algunas empresas pues muy tradicionales en México todavía estuvieran experimentando o implementando este esquema de trabajo como un beneficio a los colaboradores, y la pandemia aceleró tremendamente pues la adopción de este trabajo a distancia y sobre todo con todos los retos que eso implica desde el punto de vista de adaptación, desde el punto de vista de herramientas colaborativas. Y bueno, aquí Recursos Humanos justamente tuvo ese rol de liderazgo importantísimo que hoy tiene el gran reto de mantener una vez que concluya la pandemia o una vez que continuemos en una llamada nueva normalidad, laborando en diferentes esquemas de trabajo. Y bueno, con ello nos damos también cuenta que los esquemas de trabajo a distancia van a requerir también un esfuerzo de recursos humanos para cumplir con requerimientos mínimos que primero nuestros encuestados hablan de tener lineamientos claros de trabajo. El 72% lo define como el principal requerimiento para trabajar de manera eficiente, de manera productiva, trabajo a distancia. Sabemos que hoy pues no es un trabajo a distancia de manera tradicional, es un confinamiento en el cual pues hay retos importantes desde el punto de vista humano, como Juan bien lo comentaba, desde el punto de vista de trabajar en un espacio donde se comparte la infraestructura con la familia, donde se comparte pues el espacio y el tiempo con diferentes responsabilidades domésticas a la par de las responsabilidades laborales y familiares. Y pues tristemente en una época de pandemia en donde incluso los colaboradores pudieran tener familiares contagiados, pudieran tener ellos mismos o familiares cercanos, personas queridas, amigos que están pues desafortunadamente pasando por este tema del contagio o incluso haber fallecido derivado de esta pandemia, ¿no? Entonces, creo que esto tiene un impacto emocional importante desde el punto de vista de cómo un colaborador se desempeña en su casa y busca ser productivo con una presión importante también por perder el empleo. Sabemos que hay una crisis económica a la par de esta crisis sanitaria que pone también en riesgo los empleos y ello implica mayor presión. Entonces, el contar con lineamientos de trabajo claros que le permitan a los colaboradores entender cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus prioridades, cuáles son las reglas del juego, al haber dejado atrás rutinas muy establecidas como eran la hora de llegada, la hora de comida, el ir y dejar a los niños en la escuela, pues esto pone un reto importante a las familias, no solamente a los colaboradores, sino a las familias enteras, para que desde un punto de vista humano puedan evitar conflictos
hasta cierto punto de prioridades, ¿no? Porque hay actividades que no se pueden delegar en el trabajo, que no se pueden retrasar, pero también actividades familiares como la atención de un bebé, de un niño pequeño, ¿no? Entonces, todo esto, pues, conlleva a recursos humanos y a los líderes mismos de las organizaciones a ser mucho más humanos, a ser mucho más empáticos para poder realmente atender a las nuevas necesidades del talento trabajando desde casa. Y por otro lado, hablamos también de un tema de infraestructura, ¿no? Aquí el 63% de nuestros encuestados hablan que la infraestructura y la ciberseguridad son requerimientos también muy importantes para poder trabajar desde casa o desde cualquier otro lugar. Sabemos que desafortunadamente el crimen cibernético se ha incrementado con el uso intensificado de plataformas colaborativas, del trabajo a distancia, de estar ingresando a redes o intranets, tal vez de las organizaciones sin todos los protocolos de seguridad. Y bueno, que ello implica sin duda un reto también desde el punto de vista de cultura, una cultura de seguridad y también de capacitación. Sabemos que en muchos casos, pues los colaboradores, al ser la primera vez que trabajan a distancia, están experimentando con ciertas plataformas, con cierto intercambio de información, y esto, pues, sin ellos estar conscientes, podría estar vulnerando la confidencialidad de la información que comparten, ¿no? Entonces, aquí hablamos también de un tema de capacitación, conceptos básicos, conceptos y definitivamente indispensables en este periodo y sobre todo en este esquema de trabajo, que pueden ser conceptos de qué es phishing, qué es malware, qué es ransomware, cómo evitar el riesgo, cómo minimizar el riesgo, cómo identificarlo, ¿no? Hay muchas veces que nos damos cuenta que los colaboradores no conocen siquiera este tipo de situaciones en las que podrían estar y que ello pues podría implicar riesgos importantes para ellos desde el punto de vista personal y para sus organizaciones también. Y bueno, hablando también de la infraestructura, aquí tenemos un reto importantísimo. Sabemos que en México pues no todas las personas tenían una oficina en casa o un estudio, un espacio adecuado que tuviera las características mínimas necesarias para que la gente pueda trabajar de una forma cómoda por un periodo prolongado, ¿no? Si bien algunas organizaciones tenían el home office como un beneficio, pues lo tenían no necesariamente en un periodo, digamos, de meses como llevamos ahora, sino que lo hacían una o dos veces a la semana y pues eso también tal vez disminuía el riesgo que podrían estar incurriendo los colaboradores por no tener esta infraestructura adecuada, como es el riesgo ergonómico, al no tener el espacio pues realmente viable para poder trabajar y sobre todo trabajar largas horas por varios meses, ¿no? Y por último, nos damos cuenta que también un requerimiento que destacan nuestros encuestados es que el 21% está ya revisando o evaluando, rediseñar las compensaciones y los beneficios que brindan a los colaboradores. Aquí hablamos de una regla que tenemos el 80-20, el 20% van siempre a la cabeza, son los denominados Pathfinders en este estudio, que son aquellos líderes de recursos humanos en las organizaciones que se dan a la tarea de empezar a innovar, de empezar a ver pues cuáles podrían ser, si no la tecnología de punta, las nuevas formas de gestionar el trabajo, de gestionar el talento, y aquí nos damos cuenta que los Pathfinders ya están evaluando este rediseño del esquema de compensaciones, porque nos damos cuenta que algunos de las compensaciones dejan de ser relevantes, dejan de ser vigentes en el esquema de trabajo a distancia, como puede ser el comedor, como puede ser también pues la ayuda en el transporte, etcétera, ¿no? Y con ello también les preguntamos, bueno, ¿cuáles son los principales retos? Y los principales retos son dos. Me gustaría hacer la apreciación aquí de que no suman 100% porque podían contestar más de una opción, pero vemos dos retos principales. Uno es la capacidad de autogestión. Aquí nos damos cuenta justamente el tema de priorizar, de organizarse, en donde en un ambiente laboral, digamos, tradicional, pues el enfoque que pueden tener en sus actividades del trabajo en una oficina es mucho mayor que tal vez hoy estando en casa, con los niños en casa, las escuelas cerradas, haciendo homeschooling, ayudando en diferentes tareas, madres, padres de familia o que tienen a su cargo niños pequeños, bebés, adultos mayores sin ayuda, pues nos damos cuenta que esto conlleva sin duda un reto para autogestionarse, y aquí creo que como recursos humanos y como líderes en las organizaciones tenemos un gran reto, que es justamente habilitar a los colaboradores con esos lineamientos que ya hablábamos, pero también con ciertos métodos que pudieran ser
de utilidad para ellos para poder organizarse, ¿no? Y por otro lado, el cambio cultural, nos damos cuenta que sin duda en una cultura como es la latina, aquí hay un reto muy importante. Antes veíamos que la gente podía trabajar en la oficina, salir a tomar un café y ya tomaban tomaban cartas en el asunto sobre un tema que tenían en particular con un colega que resolver, y hoy nos damos cuenta que todo se hace a través de una pantalla, todo es videoconferencias, esto está llevando a un agotamiento de pantalla, y bueno, también hay el reto de mantener ese sentido de pertenencia con los colaboradores, con los equipos de trabajo, y esto se ve reflejado también en el principal riesgo, que es justamente las largas horas de trabajo, jornadas exhaustivas, y sobre todo si a esto le sumas que no hay lineamientos claros de trabajo, pues la línea entre el trabajo y la casa se está haciendo muy, muy delgada, y esto está llevando a temas, como ya comentaba Tico, relacionados con el bienestar, con la salud, no solamente física, ¿no? Prevenir un contagio, estar en casa, sino salud emocional, salud mental, y también en relación con la familia, ¿no? Entonces, creo que estos son hallazgos importantes, Alma, de nuestra encuesta, y que cambian las iniciativas de recursos humanos. Por un lado, vemos que respecto a 2019, que todo era el upskilling de la fuerza laboral o el reskilling para la transformación digital, hoy vemos principalmente en 3 avenidas las prioridades o las iniciativas. Una es ser capaces de prever cómo se está cambiando la fuerza laboral, la composición en términos de perfiles nuevos, de puestos que desaparecen, puestos que se crean a raíz de toda esta digitalización y esta automatización. Por otro lado, permanece el upskilling y el reskilling. Y por último, lo que ya comentaban también mis colegas, que es el despliegue de tecnologías que van a ayudar a los negocios a ser más eficientes, más productivos, pero que van a requerir sin duda pues de una gestión del cambio adecuada. Y por ello las iniciativas más importantes para avanzar en la nueva realidad pues se concentran principalmente en 3. 1, salvaguardar la vida, el bienestar de los colaboradores en las organizaciones. 2, estar ayudando a los líderes a desarrollar nuevas competencias que les ayuden a ser más empáticos, a liderar equipos a distancia, a ser capaces de mantener ese sentido de pertenencia, de ser claros en sus instrucciones. Y por último, a tener una cultura mucho más digital, una cultura más flexible, más resiliente, abierta a aprender, estar en constante reinvención y sobre todo apalancar y fortalecer todas estas capacidades que la pandemia ha dejado muy afortunadamente en descubierto en los líderes y en las organizaciones. Mira, qué interesante, Olivia, muchísimas gracias. Todos estos datos que nos estás dando están aterrizando lo que escuchamos de Juan y de Tico, ¿no? A través de su experiencia, pero ustedes como KPMG pues han hecho todos estos análisis y estos números tan importantes que nos estás compartiendo y vitales para la operación de recursos humanos. Cuéntanos una cosa, Olivia, este reporte lo podemos obtener en algún lado, podemos consultarte para poder saber más de esto. Cuéntanos, por favor. Por supuesto, Alma, nos pueden contactar en asesoría@kpmg.com.mx. El estudio no está publicado todavía en español en México, lo vamos a estar publicando en estos días, pero si alguien tiene interés de nuestra audiencia respecto al estudio, al menos de esta presentación, con mucho gusto se las podemos compartir si nos envían un correo. Y bueno, por supuesto, también tenemos la página kpmg.com.mx donde generamos un micrositio que se llama Liderando en tiempos de disrupción, en el cual estamos publicando diversos artículos relacionados con este tema y otros temas relacionados también con este nuevo contexto y esta nueva realidad. Aquí hay artículos de opinión que he escrito, que he publicado en las redes sociales, donde también lo pueden estar viendo, principalmente en LinkedIn. Y bueno, pueden seguir también en LinkedIn, Twitter, YouTube, las redes sociales de KPMG, donde van a encontrar información relevante, aun cuando todavía no tenemos el estudio, pero lo vamos a publicar, como te decía, en los siguientes días. Perfecto, Olivia. Oye, vamos rápido a ver unas preguntas para poder avanzar con nuestro cierre general, ¿no? Claro, dice ahí Eli Alejandro Mateo. ¿Qué herramientas podría aportar las compañías para lograr que los colaboradores tengan mayor comodidad en sus funciones diarias desde casa? Con todo el tema que estabas diciendo de ergonomía, de todo esto.
Tú, de acuerdo a tu punto de vista, Olivia, ¿cuáles podrían ser, independientemente de lo que nos comentaste? Pues mira, hay algunas herramientas mínimas básicas que se requieren por puesto, como puede ser una silla ergonómica. Sabemos que por los tiempos que se están viviendo, pues las organizaciones no tienen tal vez el presupuesto ahora para comprarle o mandarle una silla a todos, pero creo que hacer esta evaluación muy puntual y específica para cada colaborador va primero a dar ese sentido al colaborador de que se están preocupando por su bienestar. Hay alternativas que te puedo contar, que nos hemos enterado de clientes que en algunos casos se estaban mudando de oficina y les dieron a un precio preferencial, muy reducido, pues el mobiliario que ya no iban a utilizar. En otros casos, mandaron las sillas de las oficinas en calidad pues temporal a las casas de los colaboradores. Hay para algunas funciones la necesidad de monitores, ¿no? De tener monitores dual monitors en el cual pues hacen conciliaciones o principalmente algunas validaciones en 2 monitores que reducen sin duda el cansancio para los colaboradores. Hay otros también que están evaluando otras organizaciones el pago de Wi-Fi, muchos lo están haciendo, otros están ayudando a los colaboradores con el pago parcial de la energía eléctrica, esto particularmente en lugares que son pues muy calurosos y se requiere tener el aire acondicionado prendido para que el colaborador pues esté en condiciones aptas para trabajar y también para que los equipos de cómputo funcionen, ¿no? Entonces creo que es un assessment o una evaluación particular a cada uno de los puestos y principalmente sondear, preguntarle a los colaboradores cuáles son esas necesidades, en algunos casos pueden ser obvias, pero no en todos, ¿no? Ok, perfecto, Olivia. Escucharte es muy bueno porque también, como dices, pues depende de la situación de cada empresa, ¿no? Por la situación de crisis que estamos viviendo, pero estas herramientas que tienes se pueden, que tienes al alcance para que podamos hacer estos estudios. Oye, una más, dice aquí Alberto Francisco. Olivia, ¿cómo controlar el desarrollo de actividades a distancia de un empleado? ¿Cómo formar la nueva cultura de autodirigido y enfocado? Es una pregunta muy interesante, Alma. Creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la cultura, hablando de este accountability, ¿no? Si nosotros dejamos claro cuáles son los objetivos para cada día de nuestros colaboradores, si tienen una claridad respecto a las prioridades, va a ser mucho más sencillo que ellos se enfoquen en esas actividades que van a agregar valor y no en otras que ellos pues realmente pudieran estar realizando sin un foco particular, ¿no? Creo que primero es establecer claramente cuáles son los objetivos, cuáles son las prioridades para la organización, hacerlo en periodos de tiempo muy cortos. Estamos utilizando y ayudando a las organizaciones a implementar la metodología de trabajo Scrum o algún método Agile, en donde los spans, digamos, de los periodos de establecimiento de metas sean cortos, los periodos de revisión y de retroalimentación también sean cortos. Estamos hablando de hacer daily stand-up meetings en donde se revise qué hizo el colaborador, qué tiene por hacer, qué le impide avanzar y qué hizo ayer también para poder hacer, pues de una forma, digamos, ágil, rápida, una revisión de cómo están avanzando los equipos, hacerlo por células, equipos de trabajo que estén trabajando, pues sí, con agilidad, pero también teniendo esa retroalimentación e iterando para poder realizar sus actividades de mejor forma, irlo perfeccionando con el paso pues de las semanas, ahora ya de los meses, pero que esto se vuelva una cultura y sobre todo una cultura que sea, que promueva estar intentando, una cultura que promueva estar generando nuevas ideas, creando nuevas formas de hacer las cosas. Creo que, como decíamos al inicio, esta pandemia nos ha dado la oportunidad de hacer un alto en el camino, de pensar si estamos haciendo las cosas de la mejor forma, si hay formas mejores de hacerla y creo que también dando una confianza a los colaboradores en una cultura en la que no se van a castigar los errores por intentar nuevas formas de hacer las cosas, sino que se va a celebrar justamente esta innovación y el ser propositivos. Perfecto, Olivia. Muchísimas gracias. Vamos ahora a compartir con Juan y con Tico para poder cerrar nuestra transmisión tan importante y tan dirigida al tema de la humanidad, nuestro fundamento,
para que nos puedan compartir un último pensamiento, Juan, de cierre con estas 3 grandiosas pláticas que tuvimos. Juan, adelante. Mira, primero que todo, bien revelador mucho de lo que vimos y me parece muy interesante las tendencias y la responsabilidad otra vez hacia la persona en las tendencias, porque es un giro hacia responsabilidades de la organización con las personas. Y me llama particularmente la atención la tensión, la gráfica de la tensión que nos presenta Tico entre la tensión entre las necesidades del empleado y las necesidades de la empresa y los sentimientos. Y me parecería muy interesante ver, y no lo había pensado así, en una tensión triple, en cuál es la tensión, o por dónde sufre o qué busca el empleado, qué busca la empresa y qué busca el cliente. Porque solo a través de una alineación correcta de esas 3 fuerzas es que puedes realmente llegar a donde tienes que llegar. Y si uno lograra combinar esas 3 fuerzas, me parece que sería muy poderoso porque combina la experiencia del empleado con la experiencia del cliente. Y es, como decía Tico, en 1983 Southwest nos dio clase a todos, pero eso fue lo que hizo. Lo que hizo fue conectar qué necesito como empresa, qué necesita mi empleado y qué necesita el cliente. Y creo que nos hace falta llegar a que la atención no sea doble, sino triple. Y entonces, pues, sin duda alguna, creo que ha sido de inmenso aprendizaje para mí tener esta oportunidad de platicar con perspectivas tan complementarias, ni siquiera ya tan distintas, tan complementarias. Gracias, Juan. Pues sí, aquí a complementar a través de la suma de nuestros talentos. Muchas gracias, Juan. Tico, si quieres cerrar, por favor. No está tu mute. Perdón, justamente con la conclusión del agradecimiento, de la información que me llevo, justamente muchas reflexiones de lo compartido. Y yo cierro con esta reflexión en el sentido de qué gran oportunidad nos presenta este año de que los foros o los espacios para hablar de esto, justamente como una estrategia de lo que deben hacer las empresas para lograr mejores resultados, parece que algo nos está dejando justamente esta pandemia en este sentido. Y creo que tenemos la responsabilidad de, al estar en áreas de recursos humanos, en áreas cercanas a las personas, no dejar ni un centímetro de oportunidad o en saco roto estas oportunidades para defender con muchísima fuerza en las mesas del board, en las mesas de discusión estratégicas, este acento, ¿no? Yo me llevo esa convicción, hoy me siento un poco más convencido de ello al escucharlos, en donde tenemos que seguirnos reuniendo, ponernos de acuerdo, Alma, como lo que tú haces continuamente, en donde en colectivo podamos seguir recordando, insistiendo esta fuerza que, como bien decía Juan, antes las empresas escogían a las personas, hoy las personas escogen a las empresas y todas las empresas se han dado cuenta que sin la gente no son nada. Claro. Perfecto. Comunidades colaborativas, Tico, comunidades colaborativas. Muchas gracias. Vamos, Olivia, contigo, por favor. Gracias, Alma. Pues mira, retomando y sumarizando ambas conclusiones, creo que revisar el Employee Value Proposition, revisar qué es lo que le estamos ofreciendo hoy a los colaboradores que tienen necesidades distintas, que tienen retos importantes para desarrollar nuevas competencias, va a ser crítico y para seguir siendo empleadores pues atractivos en el mercado para un talento que, como bien dice Tico, elige a las empresas y no al revés, ¿no? Entonces me llevaría a eso, revisemos el Employee Value Proposition, revisemos y sondemos qué es lo que esperan nuestros colaboradores de nuestras organizaciones y pues tratemos en la medida de lo posible de atender esas necesidades y no, si no podemos hacerlo, también ser transparentes al respecto, ¿no? Ser claros, ser transparentes y decir qué sí podemos atender, qué no podemos atender y cuáles van a ser los pasos a seguir para poder llegar a ese rediseño del Employee Value Proposition que al final va a reflejarse en un Employee Experience mucho mejor del colaborador y por ende del cliente también. Perfecto, Olivia. Pues a los 3, que Tico se cayó de la transmisión, pero seguramente ahorita se vuelve a conectar. Los 3 estarán
dispuestos en sus redes, atendiendo las solicitudes de la audiencia, que como les dije hay muchos comentarios, pero ustedes con toda la disposición, Olivia, KPMG, Juan, que tú siempre estás también súper activo, compartiendo muchas cosas, y Tico también con Rumbo. Les agradecemos muchísimo la suma de su talento y estar en este espacio. Muchísimas gracias a los tres. Gracias. Muchas gracias a ti, muchas Alma. gracias. Un abrazote. Gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus habilidades, moviendo sus virtudes, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.